Amigos, ya que estamos de vuelta con más informaciones, como dijimos antes de la pausa, el exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Héctor Rodríguez Pimentel, atribuye a una retaliación de su antecesor en el INDRI y asegura que cuenta con los elementos para demostrar su inocencia y con los que advierte muchos santos se caerán de sus altares. Esto a propósito del expediente de malversación de fondos. Nuestra compañera Mayra Ogando conversó con el exfuncionario y nos trae las declaraciones. Veamos. Héctor Rodríguez Pimentel cuenta que su caminata por los tribunales inició en el 2012, cuando impidió que su antecesor Frank Rodríguez le asignara grado a grado a la empresa Odebrecht la construcción de la presa Montegrande, y además dice que por apoyar la candidatura de Hipólito Mejía. Parte de un grupo, que fue el grupo que encabezó todo esto, encabezado por Frank Rodríguez, el exdirector del INDRI, que quería volver al INDRI. Entonces se buscó de aliado a Toniel Bonilla y comenzaron una campaña de descrédito contra Rodríguez Pimentel. Quería volver al INDRI porque ahí estaba la presa de Montegrande, que era la obra hidráulica más grande que se había emprendido en la República Dominicana. El exfuncionario también acusa a Frank Rodríguez de extorsionador. Nosotros tuvimos que endeudarnos con los contratistas tradicionales, con los dueños de equipos del INDRI, por alrededor de 300 millones de pesos. Ese señor que calificó esa deuda de ilegal después, en la transición del 2012, es decir, cuando él sabía que iba a salir del INDRI, entonces pagó esa deuda quitándole de manera abusiva un 35% a cada uno de los contratistas. Rodríguez dijo que varios juristas que consultó sobre el expediente en su contra lo califican como un mamotreto. El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia entiende que en manos del Ministerio Público está que este caso prospere. Y que el Ministerio Público, cada vez que le someta un expediente al Poder Judicial, lo sepa sustentar, defender y mantener, porque muchas veces vemos que se precipita también y los casos se instrumentan mal. La Procuraduría General de la República acusa al exdirector del INDRI, Héctor Rodríguez Pimentel, y a otras 5 personas del mal manejo de 1.500 millones de pesos y más de 56 millones de dólares cuando estuvo al frente de esta institución. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. El director ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar, Pedro Mota, afirmó que varias investigaciones realizadas por esa entidad demuestran que los terrenos del vertedero de Duquesa, administrado por la empresa Lajún Corporation, son propiedad del Estado. El funcionario desmintió además que las empresas Lajún, Nagelo Enterprise y Wilkinson Company sean las propietarias de los referidos terrenos, tal y como lo manifestaron el pasado lunes 11 de este mes ante el Tribunal Superior Administrativo. Juez Rafael Vázquez emitirá su veredicto en torno a la rescisión o no del contrato entre la Lajún Corporation y el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, luego de que se reservara el fallo en la pasada audiencia. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales multó con 7.6 millones de pesos a la empresa minera Falcon Bridge Dominicana Falcondo por los daños ambientales provocados tras el derrame de combustibles en uno de sus oleoductos en el municipio de Jaina. La institución también ordenó que continúe el cierre hasta tanto se apliquen todos los correctivos del lugar que fueron recomendados a la empresa. Una nota de la institución señala que técnicos del ministerio visitaron la zona haciendo los levantamientos que evidenciaron la violación ambiental. El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, reveló que los resultados de la auditoría al patrimonio del exdirector de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRED, Diandino Peña, fue remitido a la Procuraduría General de la República. Nosotros hicimos el análisis y la verificación de la declaración que él hizo. Ahora, de la que él dejó de hacer de los bienes, pues ya nosotros, es una investigación. El funcionario dijo que avanzan en la auditoría a 14 obras de Odebrecht como parte de las investigaciones de soborno en el país. Álvarez estima que para diciembre finalizaría la verificación que será entregada al Procurador General de la República. En tanto, una coalición de organizaciones políticas de la oposición en Haití denunció
hoy la realización de nuevas manifestaciones en contra del proyecto de presupuesto de la Nación, el cual incluye la creación de nuevos impuestos. Los organizadores de las manifestaciones en las calles a partir del próximo jueves incluyen llevar las protestas fuera de Puerto Príncipe, ciudad capital, que ha sido el escenario de las acciones violentas en contra del proyecto. En la capital haitiana, miembros del ejército desmovilizados hace 20 años participan en acciones contra los manifestantes, llegando a apresar a un grupo que aún se encuentra detenido en la Penitenciaría Nacional. Muy buenas tardes. Venezuela acusó a Estados Unidos de ejercer terrorismo psicológico luego del decreto de la Casa Blanca que restringe el ingreso a territorio estadounidense a funcionarios de varias entidades del gobierno venezolano y sus familiares. Ayudamos nosotros más al pueblo de Estados Unidos que Donald Trump. Nos importara a nosotros tener visas para Estados Unidos. Así respondió el gobernante bolivariano tras la sanción por parte de Estados Unidos de restringir la entrada a su territorio a funcionarios venezolanos y sus familiares. El mandatario aseguró que su homólogo norteamericano Donald Trump aisló a Estados Unidos con su discurso en la pasada Asamblea General de Naciones Unidas, en la que lo tachó de dictador. El gobierno de Maduro tildó de irracional la sanción, que se suma a otras que prohíben pactar nueva deuda pública emitida por el Estado o la petrolera PDVSA. El gobierno de Brasil anunció que anulará el decreto que autorizó la extinción de una gigantesca reserva amazónica para abrirla a la explotación minera privada después de haber recibido fuertes críticas. A una semana del terremoto que dejó más de 320 muertos en México, los familiares de desaparecidos exigieron datos sobre los suyos. Protección Civil no había dado información en las últimas 48 horas. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo temer una crisis humanitaria en la isla si Estados Unidos no toma medidas inmediatas para ir en ayuda de ese territorio estadounidense devastado por el huracán María. Rosselló insistió que se deben tomar una decisión para evitar un éxodo masivo, invitando al Congreso estadounidense a responder rápidamente para enviar recursos que ayuden a atender la crisis dejada por María en ese estado libre asociado a Estados Unidos. Concluimos con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ratificó que mañana miércoles 27 de septiembre será la fecha del próximo encuentro entre la delegación de su gobierno y de la oposición en República Dominicana para un nuevo diálogo, y confirmó la asistencia de sus representantes. De su lado, la oposición informó hace unos momentos que no participará en dicho encuentro. Es todo en el bloque internacional. Muy buenas tardes. Amigos, si no se pierdan, tras la pausa les mostramos la catastrófica situación de los dominicanos residentes en Puerto Rico tras el huracán María.